estas dos cartas pues, son de la hermana Lucía de Fátima. Una del año 49 y la otra del año 79, 30 años después. La primera, cuando llevaba ella pocos años en el Carmelo de Coimbra, el 4 de agosto del 49, ella nació en el 7 y me parece que entró con 40 o 41 años, pues entraría en el 47 o 48 en el Carmelo, y esta es del 49, la otra ya llevaba 30 años. La primera es a una religiosa, a una madre superiora, y la segunda es a un sacerdote que era sobrino suyo, salesiano, sacerdote salesiano. Y entonces dice unas cosas tan elementales en ambas cartas, tan de perogrullo como solemos decir, tan básicas, y sin embargo hoy en la vida consagrada a veces tan olvidadas, o tan poco practicadas, o tan consideradas pertenecientes a otra época, lo cual es una equivocación inmensa, porque en nuestra vida consagrada la única época existente es la época de Jesucristo, que vino en la plenitud de los tiempos y abrazó todos los tiempos. Y lo pertinente al Evangelio, a las enseñanzas de Jesucristo sobre la fe, sobre la penitencia, sobre la conversión, sobre la caridad fraterna, sobre la oración, eso no se atiene a ninguna época, es de todas las épocas. Pues bien, la primera carta de Lucía, efectivamente, como decimos, llevaba muy poco tiempo en el Carmelo, porque es respuesta a la carta de esa superiora, que no sé quién es, debe ser una priora de otro Carmelo, que la ha felicitado a ella por su profesión. Y ella le dice: le agradezco mucho su felicitación, pero mi profesión no fue el 14, sino el 31, la otra se anticiparía, por ser la fiesta de Nuestra Señora Medianera de Todas las Gracias, que, como recuerdan, era el 31 de mayo, que ahora es la Visitación. Lo cual me gusta mucho. Es un día lindo, porque de su protección maternal es de la que tenemos que esperarlo todo, y sobre todo la gracia de las gracias, la de la santa perseverancia en el amor de nuestro buen Dios, en una fiel correspondencia a los altos compromisos que con ella hemos contraído. Y ahora hace una breve reflexión, la carta no tiene más que una cuartilla, y no es que pretenda ella dar ni mucho menos una lección a esta Madre Superiora, lo que está haciendo es expresar en el papel lo que bulle en su corazón de mujer consagrada, reconsagrada, digamos, porque ella ya se había consagrado en el Instituto de las Doroteas, y ahora, con toda la madurez de sus 40 años y de su vida espiritual bien sedimentada, porque no era solo que hubiera visto a la Virgen, eso no hace santo a nadie, es que ella se había tomado en serio lo que la Virgen le había pedido. Y entonces ahora, con sus 40, in mezzo al camín de la vita, que dice el Dante, la 40 puede ser lo peor de la vida, el demonio meridiano, que decían los padres del desierto, cuando viene el cansancio, el aburrimiento, la desilusión, los 40, o puede ser lo mejor de la vida, cuando la persona ya ha encontrado su madurez, se encuentra a sí misma, se centra, redescubre en todo lo maravilloso que es la mano de Dios, en fin. Pues ese es el punto en que escribe Lucía, y dice a esta otra religiosa: nuestra constante fidelidad a las más pequeñas prescripciones, a la observancia común, requiere un heroísmo de virtudes que solo con la gracia de lo alto se puede conseguir. Y, querida madre, o nos hicimos religiosas para ser santas, o no vale la pena. Esto digo que, desgraciadamente,
es un lenguaje tan poco usual hoy, incluso en la vida religiosa. La observancia común. Observar, en latín, es servo, serva, servare, es guardar, guardar. Pero observar es guardar desde, que es también mirar. Mirar, en español significa las dos cosas. ¿Qué observador es esta persona? Todo lo mira. ¿Qué observante es? Todo lo guarda, todo lo conserva. Bueno, pues la observancia tiene el doble significado. Quien lo mira todo, atiende a todo, está pendiente de contemplarlo todo con los ojos de Dios, con la mirada de Dios, bajo el prisma de la luz de Dios que lo colorea todo de sobrenaturalidad. Por eso, y luego la segunda acepción es observarlo todo, es conservarlo, guardarlo con primor, con delicadeza. Por eso no hay prescripciones pequeñas. No hay nada pequeño, dice Santa Teresa, cuando en el camino de perfección les dice a sus monjas: mirad, que por muy pequeñas cosas va el demonio barrenando agujeros por las que entren las muy grandes. No digáis que no va nada, que son extremos. En todo va mucho, porque todo es agradar al Señor. Y mirad que de guardar a guardar va mucho. De guardar a guardar va mucho. En una de sus fundaciones, cuando la monjita que estaba de campanera de semana fue a tocar la campana, se encontró allí a la santa con la mano ya para tirar de la campana y con un semblante enojado, y pone allí un letrero al lado de la campana de ese convento, pone un letrero recordando aquello. Con un semblante muy enojado le dijo la santa a la campanerita aquella: si esto se hace estando yo viva, ¿qué será después que me muera? O sea, si la puntualidad, que es tan importante a los actos de comunidad, ¿no?, en un convento no se guarda, y ella dice, bueno, eso quería ser una lección que ella daba, ¿no?, como a veces los fundadores tan paternales, tan entrañables, pues han tomado también tintes de severidad, porque son los superiores, pues tienen que hacerlo un ten con ten, ¿no? Unas veces la de cal y otras la de arena, como los padres con sus hijos. Bueno, pues no hay nada pequeño. Santa Teresita también vivía así su vida consagrada, ¿no? A veces, alguna vez, sacó de la celda un alfiler que tenía en la celda por la noche y lo dejó en el tránsito fuera, junto a la puerta, como para recordarse a sí misma que no podía tener en la celda de un día para otro nada que fuera de su propiedad. Y le decía a sus novicias: cuando estéis solas en la celda, aunque nadie os vea, no crucéis los pies, solas, porque las ve el Señor, decía a las novicias. Cuando tomen la disciplina, le decía también, todo eso está en los procesos de canonización. Hay muchas formas de tomarlas y según el movimiento que se haga con el cuerpo, duele más o menos. Le decía, no esquivéis el sufrimiento, el dolor, en fin. No era una dolorista Santa Teresita, como no lo ha sido ningún santo, pero sabía que está el tesoro del padecer por Cristo. Pues dice Lucía, nuestra constante fidelidad a las más pequeñas prescripciones, a la observancia común, requiere un heroísmo de virtudes. Esta expresión es un poco traicionera y nos asusta. Han declarado las virtudes heroicas de Sor Catalina, pronto la vamos a beatificar, las virtudes heroicas. Y entonces nos parece una cosa de titán, algo que requiere una fortaleza hercúlea, física y psicológica. No es eso. Virtudes heroicas eran las de los niños de Fátima con 7, 8 años. Virtud heroica, heroísmo de virtud, significa no voluntarismo, no esfuerzo fatigoso, no tratar de superarme siempre a mí mismo. Heroísmo de virtud es poner siempre en cada cosa todo el amor del que yo soy capaz. O sea, no tampoco del que yo soy capaz, sino todo el amor que Dios me ha dado, no recortarlo yo a la hora de devolvérselo. Eso es el heroísmo de la virtud. Porque entonces
Todo se transforma en oro, hasta las acciones más prosaicas, más insignificantes, a veces hasta más ridículas. Todo se transforma en oro. Y es virtud heroica al tomar una disciplina, y es virtud heroica al pasarse la noche atendiendo a un enfermo que no te deja 5 minutos de descanso, y es virtud heroica bailar unas sevillanas en el recreo para alegrar a tus hermanas, y es virtud heroica dormir ofreciendo ese descanso al Señor como una humilde alabanza. Todo es virtud heroica. No es heroico ayunar un día pan y agua y luego cantar un villancico con las castañuelas, ya no es heroico. Es heroico todo, si todo tiene todo el heroísmo del amor. Y esa es la verdadera observancia. Y eso nos hace santificar todas las acciones. Porque claro, querida madre, o nos hicimos religiosas para ser santas o no vale la pena, dice ella. Religiosa es una palabra que significa que esa mujer ha hecho de la virtud de la religión su vida, su vida. Una persona del mundo, ¿cuándo ejerce la virtud de la religión? Cuando reza, cuando va a misa, cuando se acuerda de Dios, pero su vida toda no está consagrada. La religiosa, la virtud de la religión, que es darle a Dios el culto que le debemos, para la religiosa no es una ocupación más, es su vida toda. Y entonces nos hicimos religiosas para ser santas, oh querida madre, no vale la pena. Pero santa, sigue diciendo Lucía, en la humilde oscuridad de la vida ordinaria y común, sin otra cosa que nos distinga que no sea la fidelidad a lo que en la apariencia todas hacen. El significarse en la vida religiosa es feo. En cualquier sitio el significarse, bueno, cada uno destacará por lo que sea, o eso ya será involuntario. Le decía a la Madre Maravillas a sus monjas, al exterior como todas, al interior como ninguna, pero al exterior como todas. Y esto dice Lucía, santas en la humilde oscuridad de la vida ordinaria y común, sin otra cosa que nos distinga, sino la fidelidad a lo que en la apariencia todas hacen. Esto es lo que dice José María Pemán en el Divino Impaciente. Cuando es simple la intención, no nos asombran las cosas ni en su mayor perfección. El encanto de las rosas es que siendo tan hermosas no conocen que lo son. No hay virtud más eminente que el hacer sencillamente lo que tenemos que hacer. Sin otra cosa, dice Lucía, más que generosidad y amor, que solo Dios ve y aprecia. La virtud humilde y oculta a los ojos de las criaturas es la que más agradables nos torna a los ojos de Dios, a quien solo deseamos agradar y dar gusto. Esta es la gracia que deseo y pido me alcance de nuestro buen Dios y la protección de nuestra Santísima Madre del Cielo. Para vuestra reverencia pido la misma cosa, porque en esto está el secreto de la verdadera santidad. Y luego se despide, como se despiden todas las buenas monjas. Pues esto es el secreto de la santidad. Amor humilde, oculto, sin brillo, sin deseo de aparentar, de sobresalir, observancia común, fidelidad a las pequeñas prescripciones, porque, querida madre, o nos hicimos religiosas para ser santas o no vale la pena. Esta es la cartita, como digo, muy sencilla, pero que nos puede servir de mucho provecho. Yo se la dejaré para que hagan fotocopias, si es que no la tienen, que a lo mejor la tenían. Y ahora, la otra carta a su sobrino, fechada el 13 de abril de 1971. Querido padre Valiño, sería de esos sobrinos de los pueblos, sobrinos terceros o cuartos, supongo, no lo sé. Luego este hombre le dio la carta a una clarisa de Massachusetts, figúrese que estaría por allí, y la carta en el año 79 se difundió. A mí me la regalaron hace tiempo. Y luego la distribuyó un mexicano
y las clarisas de Massachusetts también. Bueno, y ahora la tenemos aquí en Córdoba. Bueno, pues querido Padre Balín, año 79, cuidado a la fecha, que es muy distinta del año 49. Había estado el concilio en medio y el lamentabilísimo posconcilio que todavía dura. Querido Padre Balino, veo en su carta lo preocupado que se encuentra por la desorientación de los tiempos actuales. Es una verdadera lástima que tanto se dejen dominar por la ola diabólica que envuelve el mundo y tan ciegos están que no ven el error. Este es el drama de la Iglesia, continúa siéndolo, que es que tan ciegos que no vemos el error. La vida religiosa está muy ciega, no se ve a sí misma secularizada, mundanizada. Pues el principal error, y este es el tema de la carta, es que abandonaron la oración, apartándose de Dios, y sin Dios adolecen de todo, porque sin mí nada podéis. Así pues, lo que más les recomiendo es que se acerque al sagrario a orar. Allí encontrará la luz, la fuerza y la gracia que necesita para mantenerse firme y comunicarla a los demás. Guíe a aquellos bajo su cuidado con humildad, con suavidad y al mismo tiempo con firmeza, porque sobre todo los superiores tienen el deber de mantener la verdad en su lugar, con serenidad, con justicia y con caridad. Para esto es preciso orar cada vez más, acercarse a Dios, tratar con Dios todos los asuntos antes de tratarlos con las criaturas. Siga este camino y verá cómo ante el sagrario encontrará más ciencia, más luz, más fuerza, más gracia y más virtud que nunca podrá encontrar en los libros ni estudios ni junto a criatura alguna. No dé nunca por perdido el tiempo dedicado a la oración y verá cómo Dios le comunica la luz, la fuerza y la gracia que necesita para hacer todo lo que Él quiere de usted. Y esto es lo que importa, hacer la voluntad de Dios, estar donde Él quiere que estemos y hacer lo que nos pida. Pero siempre con espíritu de humildad, seguros de que por nosotros mismos nada somos y que es el mismo Dios quien trabaja en nosotros y a través de nosotros para realizar su obra. Para eso necesitamos todos intensificar nuestra vida íntima de unión con Dios. Y esto solo se consigue por medio de la oración. Que nos falte tiempo para todo, menos para la oración. Y verá cómo luego, en menos tiempo, hará más. Toda la carta es sobre lo mismo, continúa un poquito más después, pero voy a detenerme en explicar una cosa que me ha llamado la atención cuando he vuelto a releer despacio esta carta. Miren, la Santísima Virgen lo que había pedido a los niños es que rezasen por la conversión de los pecadores, por la paz del mundo, por el Santo Padre, por la conversión de Rusia. Pero eso se lo había pedido a los niños la Virgen después de envolverles en la luz que salía de sus manos y hacerles que se contemplaran a sí mismos en Dios. Y en esa que sería una visión intelectual que tuvieron los niños altísima, la Virgen lo que les estaba haciendo entender es que lo que Dios deseaba de ellos era su santidad. Después venía todo lo demás. Porque en la medida en que ellos fueran santos, sus oraciones valdrían más para obtener la conversión de Rusia y por el Papa y todo eso. Pero aquí Lucía, a su sobrino, Lucía a los 62 años de haber visto a la Virgen, y cuando ella tiene, al escribir esta carta, tiene 72 años, aquí Lucía, a su sobrino, no le está diciendo: usted que es sacerdote, rece mucho, fíjese que es su sobrino y le habla de usted, rece por la conversión de Rusia, rece por la conversión de los pecadores, de sus feligreses. No le dice nada de eso. En realidad le está diciendo: rece por usted, para encontrar la gracia, la fuerza, para llenarse de Dios, por usted. Miren, ayer tuve yo una conversación con un sacerdote
anteayer, y me decía, ahora no me acuerdo a qué propósito era, hay que pedir mucho por esta intención. Hablábamos de una cosa, mira, hay que pedir muchísimo. Y bueno, yo a veces, será que tengo poca fe, no sé si yo haría un gesto, no creo, y me dijo, pero es que él se insistía, la oración lo puede todo. Y yo le dije, no, eso no es verdad. La oración no lo puede todo. La oración puede muchísimo, muchísimo. Pero si la oración pudiera todo el mundo sería santo. Tantas oraciones de tantas almas santas, por la paz, por España, por la Iglesia. Si la oración pudiera todo, es más, la oración de la Santísima Virgen, que es la omnipotencia suplicante, que decimos que lo puede todo, tampoco lo puede todo, porque si la oración de la Virgen fuera infalible. Te voy a decir más, la oración de Jesucristo, hostia, sacerdote en el sagrario, siempre vivo para interceder por nosotros, siendo omnipotente, tampoco lo puede todo. ¿Por qué? Y ponía una cara, pero en cuanto le di la razón, dijo, claro, tienes razón. Porque la oración, la nuestra, la de María, se encuentra con la libertad del hombre. Cuando es oración por los demás, no es infalible. No es infalible. Ahora, tengo que seguir, interceder, porque la oración del justo puede cambiar al pecador, dice la Sagrada Escritura. Y hay que perseverar en la oración. Pero hay una oración que sí es infalible. Esa no falla nunca. Esa sí que lo puede todo. Esa sí que consigue absolutamente lo que pide. Y es una oración que tiene que reunir 4 condiciones. Lo enseña Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. 4 condiciones esa oración. Claro, cuando le diga las 4 condiciones, dirán ustedes, claro, así cualquiera, ¿cómo no va a poder toda esa oración? Claro que sí. Las condiciones de esa oración son las siguientes. Primera, que sea por uno mismo. Por ahí hay que empezar. Y a veces se nos olvida, Y pedimos muchas cosas, pero no pedimos que sea por uno mismo. Segunda condición, que no sea por uno mismo para que me toque la lotería, ni para que me quiera la superiora, sino que sea por uno mismo por las gracias que necesito para santificarme y salvarme. Tercera condición, que sea humilde esa oración, muy humilde, muy humilde, muy humilde, que lo pidamos como un gusanito, como dice Lucía a su sobrino, oración con humildad, con humildad, con humildad, que sea humilde esa oración. Y cuarta condición, que sea perseverante. No basta que lo pida un día, ni una novena, todos los días. Jesús mío, llévame a la unión contigo, la unión total por amor. Que mis virtudes sean heroicas, pero no por el narcisismo autocomplaciente de decir, mira qué bien, que yo soy santo, no, por agradar a Dios, por darle gloria. Oración por uno mismo, por las gracias necesarias para la santificación y salvación, humilde y perseverante. ¿Quiere decir eso que ya las otras intenciones? No, por Dios, al contrario. Cuanto más pida por mí mismo y más alcance la santidad para mí mismo, más valdrá mi oración por los demás. ¿Por qué nuestras oraciones a veces no llegan? Porque no van avaladas con una vida de santidad, de penitencia, dice Santa Teresa, regalo y oración no se compadecen. Esas condiciones tiene que tener la oración. Y entonces será infalible. Y es lo que Lucía le está diciendo a su sobrino. No le está diciendo, rece mucho, que está el mundo muy mal para que los pecadores se conviertan. También, pero rece para llenarse usted. Ante el sagrario encontrará más ciencia, más luz, más fuerza, más gracia y más virtud que en los libros, ni estudios, ni junto a las criaturas. Pero más que todo eso nos tiene que gustar la oración. Porque más ciencia, más luz, más gracia, más consejo para un problema, se encuentra ante el sagrario que te puede dar un cura, ni un libro, ni un nada. Ahora que lo demás también haga falta en ciertos momentos, yo no digo que no. Pero todos necesitamos intensificar nuestra vida íntima de unión con Dios, le dice Lucía a su sobrino. Que no falte tiempo para todo, menos para la oración. Todos nosotros, continúa y termino, pero especialmente un superior, sin oración,
o que habitualmente sacrifica la oración por las cosas materiales, es como una caña hueca y resquebrajada que solo sirve para batir claras de huevo, levantando castillos de espuma que sin azúcar que los sostengan, enseguida se deshacen convirtiéndose en agua podrida. Por eso dijo Jesucristo, vosotros sois la sal, pero si la sal pierde su sabor no sirve para nada. Por eso necesitamos acercarnos a Él por la oración. Recomiende esto a todos sus hermanos y que experimenten. Después me dirá si estoy en la razón. Estoy convencida que la falta de oración es el peor mal del mundo actual y la causa de la defección de tantas almas consagradas. Se apartaron de Dios y sin Dios resbalamos y caemos. Esto lo está diciendo cuando cada año dejaban el sacerdocio miles de sacerdotes en aquellos años y de religiosas. Y hasta se casaban entre ellos, el cura con la monja. Hemos visto tanta cosa penosa. Y la seguimos viendo. Astuto es el demonio para saber cuál es el lado flaco y por dónde ha de atacarnos. Si no estamos atentos, si no nos prevenimos con la fuerza de Dios, sucumbiremos, porque los tiempos están muy malos y somos muy débiles todos. Solo la fuerza de Dios puede mantenernos. Pero mire qué bonito final. Y con él termino yo también, qué bonito, porque a veces estas cosas se nos dicen y quedamos un poco angustiados. ¡Ay, que no hago lo suficiente! ¡Ay! Y termina Lucía, y como buena mujer equilibrada de corazón maternal, le dice, tómelo todo con calma, confiando siempre en Dios, y Él hará todo lo que nosotros no podemos, y proveerá en nuestra insuficiencia. Siempre en gran unión de oraciones y sacrificios junto al Señor, hermana Lucía dos Santos. Mire, no firma la carta con su nombre de religiosa porque le quiere poner su apellido al recordarle que es su tía, que es su pariente. Y le pone hermana Lucía dos Santos. Bueno, pues ahí creo que tienen, y se las dejo para que las relean hoy, en esas dos cartitas tan sencillas, pues un vademecum de su vida religiosa. Observancia común, fidelidad con virtud heroica a las mínimas prescripciones. Último lugar, humildad oculta, insonora. No querer hacer cosas distintas a lo de todas, hacer lo mismo de todas, con todo el amor. Y oración, 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 vida sobrenatural, para que podamos llenarnos de lo que necesitamos dar. Y con esas 4 características de Santo Tomás. Oración por uno mismo, por la propia santificación, con humildad y perseverancia. Y la Virgen Santísima que hizo Santa Lucía, una pobre pastorcita sin letras, ni estudios, ni cultura, pero con la escuela de la familia y de la fe, que son las mejores escuelas, que son las que hoy están cerradas por vacaciones, pues por vacaciones o por falta de personal, pues con la escuela de la familia y de la fe y luego la escuela del corazón de María, pues Lucía, como habían hecho sus 2 primitos, se hizo santa. Pues que nosotros sintamos esa protección, ese impulso, esa guía maternal de la Virgen, y lleguemos a esa santidad sencilla que pasa por la vida sobrenatural de la oración y de la observancia común en la vida religiosa, porque, querida Madre, o nos hicimos religiosas para ser santas, o si no, no vale la pena.